Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, ha pasado de la ciencia ficción a nuestro día a día a una velocidad de vértigo. Hablamos de la evolución de la inteligencia artificial. Así es. Y para guiarnos tenemos un material fantástico, el libro How Smart Machines Think, de Sean Garish, que no es un teórico cualquiera. Es ingeniero de software en Google, con un doctorado en Machine Learning. O sea que ha estado en las trincheras, como se suele decir. Totalmente. Nuestra misión hoy es trazar ese arco, desde los primeros sueños mecánicos hasta, pues, las máquinas que hoy nos derrotan en los juegos más complejos que hemos inventado. Y lo interesante que Garish deja muy claro es que esa historia no es una línea recta. Para nada. Es una historia de desafíos, de callejones sin salida y sobre todo de competiciones, de premios millonarios y retos que parecían imposibles y que obligaron a los ingenieros a estrujar sin cerebro. O sea que no vamos a hablar solo de tecnología. No, vamos a hablar de cómo la propia definición de pensar para una máquina ha sido reinventada una y otra vez. Totalmente. De hecho, al leer sobre esto, lo primero que me voló la cabeza fue que esta obsesión por crear máquinas inteligentes no empezó con los chips de silicio. Para nada. Empezó en el siglo XVIII con autómatas. Háblame de Jacques de Vaucanson en 1737, porque su historia parece sacada de una novela, vamos. Es que lo es. Vaucanson era un genio de la mecánica, casi un ilusionista de la vida, en una época de relojes, de engranajes. La tecnología punta del momento. Exacto, y él los usó para crear algo que simulaba el comportamiento biológico. Su obra más famosa, El pato con aparato digestivo, era un autómata capaz de comer grano, metabolizarlo Y defecarlo. y defecarlo. Era una proeza de la ingeniería. Pero también tenía el flautista, que era una figura de tamaño humano que tocaba la flauta de verdad, moviendo los labios, los dedos. De verdad. Sí, con un repertorio de 12 canciones. 12 canciones, vaya, eso es increíble. No era solo un truco, había una complejidad brutal ahí. Claro, Lo que me fascina es la ambición. No quería hacer un reloj más preciso. no, Quería replicar la vida. esa es la clave. Es la primera manifestación documentada de ese anhelo. Es el hardware, en su forma más pura, siglos antes de que tuviéramos la más mínima idea de lo que era el software. Ya. Vaucanson intentaba capturar la esencia de una acción inteligente, como tocar música, de forma puramente mecánica. Y aunque hoy nos parezca pintoresco, establece el punto de partida filosófico, ¿no? El ser humano quiere crear un reflejo de sí mismo. Claro, es el primer borrador. Y de ese borrador mecánico, de esos engranajes, la conversación tiene que dar un salto gigantesco hasta la base teórica que lo cambiaría todo. Un salto enorme. Y ese salto tiene un nombre. Alan Turing. Efectivamente. Si Vaucanson se preguntaba, ¿puedo hacer que una máquina haga algo que parece vivo? Turing eleva la pregunta a un nivel completamente nuevo. Sí. Él se pregunta, ¿puede una máquina pensar? Y como sabía que esa pregunta era un pantano filosófico, la reformuló de una manera mucho más pragmática. Y brillante. Vale, vamos a desgranar esto, porque el test de Turing de 1950 es uno de esos conceptos que todo el mundo cree conocer, pero Pero tiene su miga. tiene sus detalles. La idea, en esencia, es un juego de imitación. Un juez humano chatea por texto con dos participantes que no puede ver. Uno es humano, el otro es una máquina. Y el objetivo de la máquina es engañar al juez. Hacerle creer que es el humano. Exacto. Y aquí viene el matiz crucial que a menudo se nos escapa. Turing no dijo que la máquina tuviera que ser un genio ¿No? o una enciclopedia andante. De hecho, a veces ser demasiado perfecto es una señal de que eres una máquina. El test no mide la corrección de los datos, Claro. mide la humanidad de la conversación, la capacidad de dudar, de cometer un error, de tener sentido del humor, de desviarse del tema. Entonces no se trata de ser inteligente, sino de parecer humana. Es esa la distinción. Exactamente. Y eso nos lanza de cabeza la pregunta que ha perseguido a este campo durante 70 años. ¿Imitar la inteligencia es lo mismo que poseerla? Uf, buena pregunta. Si una máquina puede mantener una conversación que no podemos distinguir de la de un humano, ¿significa que entiende lo que dice? ¿O es solo un loro increíblemente sofisticado? El test de Turing no responde a eso, No. pero nos da un criterio práctico, una vara de medir para empezar a evaluar el progreso. Vale, esa es la teoría, la vara de medir filosófica. Pero, ¿cuándo dejamos de debatir en salones y empezamos a poner a estas máquinas a prueba en el mundo real?
con asfalto, polvo y mojón. Problemas de verdad. Pues ese salto nos lleva directamente al desierto del Mojave a principios del siglo XXI. La Agencia de Investigación del Pentágono, DARPA. Que siempre está detrás de estas cosas, sí. Mm. Famosa por financiar proyectos de alto riesgo, lanza el Grand Challenge. La idea sonaba a locura en 2004. Una carrera de cientos de kilómetros para vehículos completamente autónomos. Sin pilotos, sin control remoto, nada. Recuerdo las noticias de aquello. La primera edición fue un desastre absoluto, ¿no? Leí en el libro que el coche que más lejos llegó apenas recorrió 11 kilómetros antes de... Antes de incendiarse, sí. Ninguno terminó. Podría haber sido el fin de la idea. Podría haberlo sido, pero fue todo lo contrario. Fue lo que en Silicon Valley llaman un fracaso glorioso. Demostró lo increíblemente difícil que era el problema y atrajo a las mentes más brillantes. Claro, porque no era solo una carrera. Era la cristalización de dos de los problemas más complejos de la IA, la percepción y la toma de decisiones. ¿Cómo le enseñas a un poche a ver una roca o un barranco? Y a decidir qué hacer en una fracción de segundo. Y la progresión fue meteórica. Del desastre de 2004 a que en 2005 varios equipos completaran el recorrido, con el equipo de Stanford ganando. Sí. Y para 2007 subieron la apuesta al Urban Challenge, metiendo los coches en un entorno urbano simulado, con tráfico, señales, cruces. Es una curva de aprendizaje brutal en solo 3 años. Brutal. Y no es una exageración decir que los coches autónomos que vemos hoy, los Waymo de Google o los Tesla, son descendientes directos de esas competiciones. Ah, mira, DARPA creó una olla a presión para la innovación. Puso un objetivo, un premio jugoso y, lo más importante, el prestigio de ganar. Y los algoritmos de visión por computador y de planificación de rutas de allí sentaron las bases de todo lo que vino después. Mientras unos luchaban contra el mundo físico, el libro nos cuenta que otros se enfrentaban a un terreno igual de complejo pero totalmente abstracto: el caos de los gustos humanos. sí. ¿Y aquí entra Netflix con su propio desafío en 2007? Sí, el Netflix Prize. $1 millón al equipo que pudiera mejorar su algoritmo de recomendación de películas en un 10%. Que parece poco, pero... Es muchísimo. Y esto es fascinante porque el problema es completamente diferente. No se trata de detectar obstáculos, sino de predecir los deseos de millones de personas. ¿Por qué a ti, que te encantó Blade Runner, podría gustarte una comedia romántica coreana que en apariencia no tiene nada que ver? Lo que me parece genial de esa historia es el aspecto colaborativo. Los equipos publicaban sus métodos, otros los mejoraban, a veces se fusionaban. Totalmente. Era una competición abierta y global. Y el equipo ganador, Pragmatic Chaos, que se llevó el premio en 2009, lo hizo combinando docenas de algoritmos diferentes. O sea que no había una única solución mágica. No. Y aquí está el verdadero impacto. No es exagerado decir que el ADN de ese algoritmo ganador está hoy en todas partes. Cada vez que Spotify te clava una recomendación musical... O Amazon te sugiere un producto. Exacto. Un producto que ni sabías que necesitabas. Estás viendo el eco de esa competición. No solo mejoraron un algoritmo, cambiaron fundamentalmente la forma en que Internet nos conoce y a menudo nos vende cosas. De acuerdo, hemos enseñado a las máquinas a conducir y a ser críticas de cine a gran escala. Pero si hay un terreno donde la IA ha medido su fuerza contra el intelecto humano de la forma más pura Y dramática. y dramática, es en los juegos. Los juegos son el laboratorio perfecto. Reglas claras, un objetivo definido y el éxito es binario. ¿Ganas o pierdes? No hay ambigüedad. Gerris cuenta cómo los primeros experimentos serios con redes neuronales se hicieron enseñando a una IA a jugar a los clásicos de Atari. Increíble. Simplemente dándole los píxeles de la pantalla y el control del joystick. Pero el momento que lo cambió todo, el que capturó la imaginación del mundo, fue el ajedrez. Recuerdo perfectamente cuando en 1996 Deep Blue de IBM se enfrentó a Garry Kasparov. Un momento histórico. Cuando la máquina ganó la primera partida, la sensación general no fue «qué buena es la computadora», sino casi un «hemos perdido algo como especie». ¿No te parece que fue un punto de inflexión más psicológico que tecnológico? Absolutamente. Fue la primera vez que una máquina nos vencía en algo que considerábamos la cumbre del intelecto humano, Exacto. no de la fuerza física. Hubo un duelo colectivo. Técnicamente, la victoria de Deep Blue fue un triunfo de la fuerza bruta. La máquina era una bestia de cálculo.
Pura potencia. Podía analizar 200 millones de posiciones por segundo. Superaba a Kasparov no por ser más inteligente en un sentido humano, sino por tener un horizonte de cálculo inabarcable para nuestro cerebro. Pero calcular jugadas es una cosa. El siguiente salto fue a un terreno mucho más pantanoso, el lenguaje natural. Me refiero a Watson, también de IBM, compitiendo en Jeopardy. Uf, Jeopardy. Ahí las pistas están llenas de ironía, dobles sentidos, juegos de palabras. Y eso representa un salto cualitativo enorme. Watson no podía ganar con fuerza bruta. Tenía que entender la pregunta, desentrañar el juego de palabras, buscar en su gigantesca base de datos Se leyó la Wikipedia entera, ¿no? entera, entre otras cosas. Y, crucialmente, calcular un porcentaje de confianza en su respuesta, todo en menos de 3 segundos. Su victoria demostró el poder de las redes neuronales profundas para procesar el lenguaje. La misma tecnología de los asistentes de voz. Exacto, o de la traducción en tiempo real. Y cuando parecía que ya habíamos alcanzado las cimas más altas, nos quedaba el Everest de los juegos de mesa, el Go. El Go. Un juego con más posibilidades posibles que átomos en el universo conocido. Durante décadas se dijo que era inexpugnable para una máquina, que requería intuición, un sentido estético. Se consideraba el último bastión de la creatividad humana. Y entonces, en 2015, Google DeepMind presentó a AlphaGo y lo cambió todo. Ganó a un jugador profesional de máximo nivel. Algo que los expertos pensaban que tardaría al menos una década más en ocurrir. Como poco. Espera un momento. Si no podía usar la fuerza bruta como Deep Blue, ¿cómo lo hizo? Cuando el libro habla de que AlphaGo tiene una especie de intuición, ¿cómo? ¿Cómo funciona eso en una máquina? Esa es exactamente la palabra clave, intuición. Ahí está el salto cuántico. AlphaGo combina dos elementos. Por un lado, una técnica de búsqueda llamada búsqueda en árbol de Monte Carlo, que suena complicadísimo. Es, básicamente una forma inteligente de explorar un mar de posibilidades, sin tener que mirarlas todas, como un jugador que solo considera las jugadas más prometedoras. De acuerdo, una búsqueda más inteligente. Pero, ¿dónde está la intuición? La intuición viene de dos redes neuronales profundas que guían esa búsqueda. La primera es la red de políticas, que mira el tablero y sugiere un puñado de los movimientos más prometedores. Muy parecido a como un maestro humano mira una posición y al instante se le ocurren 2 o 3 jugadas buenas. Ajá. Y la segunda es la red de valor, que evalúa una posición y le da una puntuación. ¿Quién va ganando en este momento? Estas dos redes, trabajando juntas, le dan a la máquina ese instinto artificial. ¿Y cómo aprendió a tener ese instinto? En dos fases. Primero le mostraron cientos de miles de partidas de maestros humanos para que aprendiera los patrones básicos. Pero el verdadero avance vino después. Cuando la pusieron a jugar contra sí misma. Exacto. Millones y millones de partidas. Y en ese proceso, libre de los prejuicios y el conocimiento acumulado por los humanos durante siglos, AlphaGo empezó a descubrir estrategias completamente nuevas. Ya. Jugadas que al principio los comentaristas expertos consideraban errores, pero que resultaban ser geniales. Se enseñó a sí misma a ser mejor que sus creadores. Y la frontera no para. Gerrish menciona que DeepMind luego se lanzó a por StarCraft, un videojuego de estrategia en tiempo real. Otro nivel de complejidad. Tienes que tomar cientos de decisiones por minuto con información incompleta de lo que hace tu rival, y también ganaron. Cada juego es una nueva barrera que cae. Exacto. Del cálculo puro en el ajedrez, a la comprensión del lenguaje en Jeopardy ¿Ya? y a la intuición sobrehumana en el Go, para llegar a la toma de decisiones en tiempo real bajo incertidumbre en StarCraft. Cada desafío ha obligado a la IA a desarrollar una nueva faceta de lo que llamamos inteligencia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si echamos la vista atrás en este viaje que nos propone el libro, es alucinante. Hemos pasado de patos mecánicos que imitaban la vida con engranajes Sí. a calculadoras de fuerza bruta que nos superaban en velocidad, y ahora hemos llegado a sistemas que aprenden por sí mismos, que desarrollan intuición y que descubren conocimiento nuevo para la humanidad. Así es. Y una de las reflexiones finales más potentes de Gerrish es una llamada a la humildad. A pesar de estos avances espectaculares, muchas de las predicciones grandilocuentes de hace 50 años, La inteligencia artificial general y todo eso. exacto, todavía no se han cumplido. El progreso no es lineal. Hemos visto inviernos de la IA, periodos de estancamiento seguidos de estas explosiones de avance. Lo que sugiere el libro es que la potencia de estas nuevas técnicas nos sitúa probablemente en el umbral de una de esas fases de aceleración. Es una idea vertiginosa. Estamos en la falda de una nueva montaña, pero no vemos lo alta que es. Exacto.
Y para terminar, me gustaría dejar una última idea para la reflexión, que se deriva directamente de la historia de AlphaGo. El libro nos cuenta que el programa no solo aprendió de los maestros humanos, No. sino que desarrolló estrategias completamente nuevas jugando contra sí misma. Inventó jugadas que ningún humano había concebido en los 3000 años de historia del juego. Es increíble. Esto plantea una cuestión fundamental para el futuro. Si las máquinas ya pueden enseñarse a sí mismas a superar la creatividad humana en un sistema cerrado con reglas fijas, como un juego, ¿qué podría ocurrir cuando empiecen a hacer lo mismo en sistemas abiertos y complejos, como la ciencia, el arte o la propia sociedad?